Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, profe. Joya, sí, fui yo la que puse cualquier cosa. Nada. Sí, no, cuando inició puse yo que no. Me preguntaba si podía ingresar con el audio a la computadora y puse que no. Qué manía, Con razón. la prof. Bueno. Seguimos con ese repaso, total va a quedar grabado para quien quiera. Yo lo voy a subir ahora, calculo. Y ahí llegamos como a esto que decía, ¿no? 3 modelos teóricos para pensar que, o sea, estas 3 personas, Weber, Foucault y Bourdieu, lo que nos dicen es que la escuela es un espacio de reproducción de la sociedad, es un espacio de reproducción social. ¿Qué significa que sea un espacio de reproducción social? Significa que la escuela, el único fin que tiene y la única manera que tiene es la de reproducir las condiciones existentes sociales. Es decir, que el que es dominante sigue siendo dominante y el que es dominado sigue siendo dominado. Y que no hay mucha chance de transformación ahí, digamos, porque la única función de la escuela es reproducir las dinámicas sociales. Y ahí aparece la última clase y el último tema con esta propuesta. La escuela. Profe, no te escucho. Profe, No se escucha, profe. Desmuteate. Profe, no se escucha nada. Creo que no sabe. ¿Se le habrá roto el audio? Sí, porque no No sé, pero aparece hace un como que rato me tiene escuchó activo. a mí. ¿Escuchará? Nosotros solamente no te escuchamos. Sigue hablando. A ver, ahí le escribo por el No se chat. escucha encima nada, nada de nada. Profe, no se escucha nada. ¿Hola? No, tampoco. Sí, Sí, ahora sí, sí, sí. Ahora sí, profe. ¿Hola? ¿No? Sí, Hola. profe, ahora ¡Ay, sí, qué me escucha bien. maravilla! Me siento que tengo 1000 años cuando me pasan estas cosas, así como, No, encima te vimos muy concentrada y no sabemos cómo decirte. que mi nombre es Rema, ¿cómo es? Reinten, y mi apellido es Ensa, ¿viste? Reintensa. Yo voy a hablar siempre, mucho. Bueno, no sé en qué parte silencié el audio para siempre, pero lo que les decía es esto, ¿no? Frente a esta posibilidad, sí, te escucho, escucho. Escucho a todos. A ver, habla Camila. Hola. Estamos, ya está. Superé mi momento de señora mayor con la tecnología. Yo le decía, frente a estas 3 propuestas teóricas de Bourdieu, de Foucault y de Weber, que nos plantean que la única función de la escuela es la reproducción de las condiciones materiales de existencia, y que la única función de la escuela es reproducir, o sea, mantener el status quo, es decir, que la sociedad siga siendo lo que es, que los dominantes sigan ocupando la clase dominante y que las clases vulneradas sigan siendo vulneradas, y que nosotros como docentes y nosotras como docentes también somos parte, digamos, de esa violencia simbólica ejercida por el Estado, que también somos sujetos sujetados dentro de los sistemas de dominación, y que también, bueno, compartimos, digamos, llenamos estos tipos de ideales vacíos,
en función de lo que la clase dirigente espera de nosotras o de nosotros. La propuesta de la clase 10 es pensar el cambio y la transformación, que se enlaza, digamos, dentro de lo que se conoce como el pensamiento crítico, la pedagogía crítica. También hay, es que esta nueva perspectiva es nueva, digamos, desde más o menos la década del 90, la década del 2000, empezaron a hablar gente sobre las pedagogías transformadoras. A ver, en la década del 70 estaba Freire. Sí, perdón. Estaba Freire diciendo la educación para la emancipación. También desde el punto de vista teórico está Enrique Dussel, que es un argentino que también está vivo en México, hablando de una epistemología para la transformación. En la década del 2000, 2010, los estudios postcoloniales, digamos, afrontaron como el desafío de ponerse en la cabeza de ese pensamiento y hablan de las pedagogías postcoloniales. Pero todavía no tiene un nombre, digamos, las corrientes estas pedagógicas. Los estudios que vienen del marxismo lo llaman la pedagogía crítica. Por eso a mí me costó mucho encontrar un texto, y le mando un texto mío, corta la bocha, en donde nucleo algunas que otras reflexiones, pero en las que hablamos de esto, ¿no? Si bien la escuela es un espacio de reproducción social, tiene la capacidad innata de ser un espacio para la transformación. ¿Y de qué depende que sea un espacio de la transformación? ¿De la élite dominante? Y no, porque la élite dominante va a querer seguir reproduciendo su modus vivendi, sus hábitos de clase, va a seguir desarrollando mecanismos de control y mecanismos de evaluación. ¿De quién va a depender? De nosotros, de nosotras, de los docentes y las docentes, como agentes claves para esta transformación. ¿En base a qué? A algunos principios que tienen que ver con la cultura democrática, la participación, la colaboración, ¿no? Esto de pensar los contenidos de manera horizontal, de poder anclar contenidos que se presentan como vacíos a las realidades concretas, de las escuelas concretas, de provincias concretas, de ciudades concretas, ¿no? Y de poder hacer ese trabajo que para nosotros es más laburo, en el sentido de, bueno, tenemos que estar más atentas a nuestros estudiantes, a la vida de nuestros estudiantes. O sea, no nos puede dar lo mismo que un pibe venga sin desayunar a la clase de educación física a las 8 de la mañana que no. O incluso, si a ustedes le ponen, no sé, en un barrio, en una escuela que queda llena de barro, en el medio de un barrio lleno de barro, las clases de educación física a las 8 de la mañana, que ustedes pueden decir, che, mirá, a nuestros estudiantes de este barrio, los días de lluvia, les va a costar un huevo llegar a la escuela. Entonces, poner el horario de educación física a las 8 de la mañana es una tragedia para ellos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que no vengan a la clase de educación física a las 8 de la mañana. Y que ustedes puedan asumir ese lugar de compromiso con sus estudiantes. Digo, yo también discutí y peleé, y bueno, esto va a quedar grabado para las directoras del IDES, mucho discutí el horario de nuestra materia, porque también a mí me pareció una locura tener una materia de contenido teórico a las 8 de la mañana, porque no es lo mismo que una materia de contenido físico. Bueno, ustedes se levantan, desayunan, se vistan y van al gimnasio y hacen. En el medio se despertaron, se abrigaron. Ahora, sentarse a ponernos a pensar a las 8 de la mañana es re complejo. Es re complejo, más para una carrera que la parte de los contenidos teóricos es la parte general de su formación, no es la parte específica. Entonces es eso, que nosotros como docentes podemos ponernos en el lugar de defensa de los derechos humanos de nuestros estudiantes, y de poder pensarlos como sujetos de derechos también a ellos, aunque tengan 3 años, y sea un jardín municipal. ¿Sí? Todas las personas que tenemos enfrente son sujetos de derecho. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición física de esas personas. Y ahí se enlaza mi hipótesis de trabajo, que yo la defiendo siempre, aunque siempre me miran con cara de traste, en donde lo digo, en los espacios académicos. Podemos transformar las estructuras sociales y podemos transformar la sociedad a corto plazo, gente. Porque si hoy nosotras no, yo estoy trabajando con ustedes, yo se los dije en la clase esto, ¿no? Estoy trabajando con ustedes. Hoy ustedes son estudiantes, pero de verdad hacen así y se recibieron. Sépanlo. O sea,
abren los ojos, los cierran y les tiran huevos y se recibieron y abrieron los ojos y los cerraron y están trabajando como docentes en escuelas. Entonces, ahora somos, por ejemplo, 6, pero generalmente somos 30. Si yo hablo con ustedes, con 30 personas, que podemos cambiar la sociedad, que podemos crear un sistema mucho más humano en las escuelas, que podemos evaluar teniendo en cuenta otras cosas y no solamente los contenidos teóricos, que podemos hacer proyectos copados, generalmente gratis, pero vamos a cambiar eso también, van a ver, en donde podamos meternos más en la vida de nuestros estudiantes, en sus casas, o sea, crear una escuela comunidad, y traer a nuestros, y decir, a ver, yo ocupo hoy el lugar de docente acá con ustedes, pero en realidad ustedes también tienen un montón de conocimientos que yo no tengo y que en realidad puestos en diálogo, esto no es que yo vengo y les doy contenido, esto lo estamos creando nosotras y ustedes me enseñan y yo les enseño. Entonces, romper ese esquema de jerarquía del docente y de inferioridad de nuestros estudiantes, digamos, va cambiando y podemos transformar la sociedad, porque ustedes, por ejemplo, son 30 que pensamos esto, con que 20 de ustedes, menos, si quieren 15, cuando van a dar clase, ya dan clase pensando de otra manera la educación, ustedes van a trabajar por lo menos con 200 personas en un año. Digo, por lo menos porque es un número, podemos llevarlo a 600, a 1000 personas. Yo cuando recién arrancaba a laburar, que laburaba mañana, tarde y noche, un año saqué la cuenta y laburaba con 1200 personas. Entonces, si a 1200 personas yo las hago sentir importantes, les ofrezco un lugar de protagonismo en las clases, las incorporo, no sé, esas chicos, chicas, nuestros estudiantes que por ejemplo tengan 10 años hoy, en 10 años van a tener 15, van a ser adolescentes y van a poder reclamar su lugar en la sociedad, van a poder reclamar sus derechos, van a poder reclamar un montón de cosas, y estamos hablando que es acá 10 años. Entonces, fíjense el potencial transformador, el potencial político que tiene la educación. Y por eso es la clase 10, como para contrarrestar a estas posturas teóricas de la reproducción de la sociedad. La educación como reproducción de la sociedad y la educación como transformadora de la sociedad. Y colorín colorado, llegamos al final de las 3 primeras unidades de la materia. Ese es como el recorrido, digamos, que el hilo conductor, o al menos el recorrido que en mi cabeza yo armé para poder abordar estos contenidos teóricos. Como que al momento de unir todo, es como que es todo mucho más claro. Claro. Sí, a ¿Tu mí me materia pasó que final? a mí me pasó que habían temas como los más de los de principio de año, hace un mes, Sí, sí. y que yo lo sentía como, tipo, todos tenían una relación con la educación y la sociedad, pero lo sentía como aislados, como cuál era la relación que tenían. Entonces esto todo me hizo formar un solo concepto en mi cabeza. Entonces es como que me resirvió. Por más que no planteé la duda que tenía Luciana, que de ahí salió todo lo que dijiste, pero me resirvió. Esa es la idea. Crisel, ¿vos querés decir Sí, a mí algo? igual, porque tenía cosas que no las terminaba de cerrar y era una web. También lo que yo te quería decir ahí en la mitad, que justo te estaba recortando, era que es probable que si trabajamos en más de 2 escuelas, veamos a más de 1000 por año, que digamos, porque ya, doy un ejemplo, estoy yendo a Pileta, ahí como ayudante y veo a 200 nenes por semana, y es un montón, o sea, y tengo solamente 2 turnos. O sea, imagínate si un docente que tiene las horas titular de la escuela en primaria, o sea, Igual tenemos algo muchísimo, copado es enfrente. un montón. Bueno, yo tengo un niño que tiene 3, casi cumple 4 en un par de meses. Cuando yo me embaracé de él, yo soy docente, odio la escuela. O sea, la escuela con 35 alumnos, un solo docente, 35 alumnos en un espacio así. Yo laboré muchos años en el Instituto Don Bosco, 11.
en la parte de la biblioteca de la escuela esa, y yo tenía que llevar del grado, bueno, y la veían las profes de educación física lo mismo, ¿no? Del grado a 33 nenitos de primer grado de 6 años, sin hacer ruido, de una punta del colegio, pasando por todas las aulas hasta la biblioteca. A los de cuarto, a los de quinto también, ¿no? Pero los de primero me daban más impresión, porque tenían 6 años, tenían todo el derecho del mundo a gritar y a correr y a excitarse, y yo tenía que contener todo eso. Bueno, obviamente uno se las ingenia, íbamos arrastrados por el aula, por la escuela, haciendo silencio, jugando a que la maestra, la directora no nos tenía que escuchar, que éramos invisibles, no sé, jugábamos. Pero me parecía tirano. O sea, yo ayudaba a las maestras de primer grado a aprender, cuando estaban aprendiendo a unir las letras y leer. Porque es un momento que es re personal y es de a uno, o sea, es nene por nene, acompañando ese momento. Y para una maestra es inhumano. Entonces yo cuando a mí me decían, ¿a qué escuela lo vas a mandar? Bueno, no lo voy a mandar a ninguna escuela, decía yo. ¿No? Entonces la gente me miraba como diciendo, ay, esta hippie. Y yo decía, capaz que no existe la escuela cuando mi niño tenga que ir a la escuela. ¿Viste? Y cuando aparece la pandemia, y lo primero que se cancela en la escuela, yo estaba feliz, es más, sigo feliz. Y cuando veo que fracasa el intento de volver a las escuelas como las conocíamos, me pongo más feliz, porque ya no sirve ese modelo educativo. Digamos, para poder hacer una educación democrática, en donde nuestros estudiantes se sientan importantes, donde tengan el protagonismo, no podemos tener 35 alumnos. No podemos. No es justo para ellos y ellas, y no es justo para nosotras, con nuestros salarios pedorros que tenemos como docentes, porque esto hay mucho de vocación. Digamos, ¿qué termina pasando cuando uno empieza una carrera docente sin tener ganas de ser docente? Que te encontrás que tenés 1.200 alumnos y te hartás, y ahí encontrás gente que con 7 años de antigüedad ya odia a las infancias. Chicas, yo compartí un montón de sala de maestros, y la gente va a decir, loca, andate a hacer otra cosa, amiga. O sea, andate a laburar en el Ministerio de Educación, no labures más con gente, porque las odias a las personas. Entonces no podés entrar a un aula odiando a tus estudiantes, nena. O sea, yo me peleaba grosso, así me ha ido, pero porque esto, loca, yo escuchaba gente hablando muy mal de adolescentes, loca, vos sos la adulta o el adulto. Entonces no podés venir y bardear, y menos en un espacio educativo, menos en una sala de maestros. Última, tomate un mate con tu amiga en tu casa y sacale la mierda a tus estudiantes tranquilos, pero en un aula, en una sala de maestros, no podés hablar mal de un alumno. Y pasa. ¿Y por qué pasa? Porque nos obligan a trabajar con 1.200 personas sin atender a las particularidades, y es tremendo. Esperen que mi perra me está pidiendo. Entonces, cuando yo digo odio la escuela como la conocemos, ojalá que no vuelva más, me refiero a eso. Porque también amigas docentes de primaria me cuentan que con esto de las burbujas es maravilloso. Tienen 10 alumnos con los que pueden trabajar, mirándole a los ojos, dedicándole tiempo, saciando la ansiedad de nuestros estudiantes, chicas, nuestros pibes, las pibas, adolescentes que vienen a la escuela, cuando empiezan a fracasar, le va mal, a ustedes le pasa, a mí me pasa, me botan un trabajo y me pongo re mal, y me agarra ansiedad, y a nuestros estudiantes lo mismo. Entonces, con 10 personas, que veamos 2 veces por semana, porque tampoco, digamos, cuando algo es de calidad, y es bien, y es amoroso, y es empático, alcanza y sobra con 2 o 3 encuentros a la semana. ¿Sí? Entonces, me alegra que fracase la vuelta a la escuela en los términos, porque hay escuelas que volvieron los 35 pibes al aula, chicas, más allá de la pandemia. Loco, que la pandemia nos deje un aprendizaje. A mí, yo cuando empezó la pandemia me puse muy feliz, festejaba, pensaba que se caía el capitalismo, además, una locura, me agarró de emoción, que obviamente no pasó, porque el capitalismo se regenera, pero me sentí muy mal cuando volví a ver que porque para mí era una oportunidad para pensar las maneras en que estamos dando clase.
Era un momento para que todos los docentes, los equipos directivos, las políticas públicas, todos estos sujetos de determinación del currículum que plantea Alicia Dalva, nos sentemos con seriedad a pensar qué escuela queremos para esta sociedad. Y no pasó, porque lo único que le importa a la clase dirigente es tranquilizar a los papás de Buenos Aires, porque acá los únicos padres que están enojados con que no haya escuela son los papás de los centros de las metrópolis, de las grandes ciudades. Entonces, para calmar la ansiedad de esos papás, y bueno, mandemos a todos los pibes al aula, no importa, hagamos huevadas, no sé, veamos cómo, que vengan con barbijo, que no puedan tomar aire, que no sé si ustedes participaron de alguna elaboración de protocolo, esto va a quedar grabado, lo lamento por quienes estén mirándolo, porque reflexión personal, pero en los protocolos de vuelta al colegio, impedían a las maestras de primer ciclo el contacto con los estudiantes, con nuestros estudiantes. ¿Y cómo le enseñás a leer a un pibe si no te acercás y le decís, mirá, mi amor, este es el renglón? No, mi vida, tiene que ir la letra sobre el renglón, ¿no? De lejos, ¿cómo enseñamos eso? O sea, no fue seria la sentada a pensar un protocolo de actuación. ¿Y por qué no fue seria? Porque no fue pensada desde el punto de vista de las necesidades de nuestros estudiantes. De las necesidades. Claro, es complicado. ¿Eh? Porque, por ejemplo, mi mamá trabaja en un jardín. Y mi mamá, bueno, mi mamá es auxiliar. Y hay veces que los nenes vienen a pedir ayuda o algo y no podés decirles no. Es Mi medio mamá complicado. fue portera de un jardín de infantes en la escuela 4 acá en Rawson. Y la chabona, cada vez que yo cruzaba de la secundaria mía, que era la comercio, a visitarla, tenía un pibito AUPA. Y era portera. Tenía un pibito AUPA. ¿Qué pibito? El que se portaba mal, el que no dejaba que la señora haga la tarea, el que se hartaba la señora, bueno, se la mandaban a la cocina un rato. Y ese nene quería cariño. Porque extrañaba a su mamá, porque en realidad estaba aburrido, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de mi mamá con el guardapolvo de maestra jardinera de portera, con un pibe AUPA siempre. ¿Cómo haces para contener la necesidad de afecto de un pibe con el que no te puedes acercar por 1,5 metros? Digo, en vez de pensar, Aparte también cómo le decís, no, no te me acerques, o no, no, quédate ahí, no le puedes decir. lo mismo entre ellos, ¿no? O sea, en todo caso, educar en la nueva corporalidad frente a la pandemia, pero nadie se puso a pensar cómo educar una nueva corporalidad, una nueva manera de relacionarnos. Nos pusimos a pensar cómo garantizar que los pibes vayan a la escuela y que las mamás y los papás queden tranquilos. A eso es lo que me refiero de la transformación social y educativa, y a eso es lo que me refiero cuando digo, estamos en un momento en que tenemos la capacidad de crear. Entonces, como docentes, nos tenemos que asumir esa responsabilidad de crear algo nuevo. Y crear algo nuevo es re difícil, porque justamente creamos desde lo que conocemos. Por eso Boaventura a mí me copa, porque Boaventura nos ayuda a pensar algo nuevo, nos va mostrando manera, no nos dice solamente, ay, creemos de nuevo la escuela. Gracias, amigo. No sé cómo empezar a crear una escuela nueva. Nos da pistas. Y hacia ahí va. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hice mi catarsis diaria del odio a la escuela tradicional. Hago esta catarsis 2 veces, 3 a la semana, igual les cuento. A veces con estudiantes, pero a veces con chongos, a veces con amigas. Voy variando, digamos, el destinatario pero porque me enoja eso, me enoja que nos damos cuenta todos que tenemos que hacer algo distinto y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, hacemos lo mismo. No nos ponemos a pensar. Y bueno, eso, digamos, desde el punto de vista donde yo me paro teóricamente y metodológicamente, es como que me encienden, porque es necesario pensar algo nuevo. ¿Alguna otra duda, pregunta teórica? Ah, sí, Grisela había preguntado si era anual o cuatrimestral esta materia. Cuatri. Termina ahora en julio. Así que no nos... ¿Tenemos profe en alguna otra materia? ¿Tenemos profe? Si te tenemos a vos en alguna otra No. materia. No, por ahora no.
Pueden seguirme en mis redes, no, mentira, tengo redes educativas. Pero, por ejemplo, ahora estoy dando clase en un postítulo de la UNI, una diplomatura universitaria en Derechos Humanos, Género y Movimiento de Mujeres, y se presentó un profe de educación física. Y a mí, porque esto es lo que le digo, ¿no? Estas cosas que vemos, estos contenidos que vemos en esta materia o en otras, como en la que tienen de historia educacional argentina o historia del sistema educativo, no sé, una cosa así, son cosas que si ustedes pues no lo hacen por voluntad propia, no la van a volver a encontrar en espacio de formación. Entonces, encontrarme con profe de educación física fue como, ay, qué lindo, qué bueno. Qué bueno, porque es eso, como el deseo de transformar. Así que no me van a encontrar en ninguna otra materia. Ni a mi par. Bueno, ¿alguna otra duda? Miren nuestra porrita, qué bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo ya mismo pongo a subir estos 2 videos a YouTube, y cuando estén los pongo en la clase y les mando un mail general a todos para que puedan acceder. Lleva muchas horas la carga, o sea que ya avisen a sus compañeros que bajemos la ansiedad, porque capaz que está para hoy a la noche, o para mañana a la mañana, o para la madrugada. Así que no esperen que sea ya, porque tarda mucho en subir una clase. ¿Sí? Profe, yo te había escrito por la plataforma. ¿Con mail? ¿Ahora? Así. No, por la plataforma, un privado recién. Dale, Recién. ahora lo chequeo. Seguimos hablando por ahí. Dale, listo. Dale de una. Bueno, Gracias. me alegro que les haya Gracias, gustado, profe, y por el tiempo. Gracias, profe. cualquier duda, está mi WhatsApp ahí dando vuelta. Me escribe, Dale. o si no, Cande. Bueno, Dale, pará. Pará. te lo pongo acá. ¿Me lo escribís por el chat? Sí. Y le saco screen. Así directamente hablamos por ahí. Es más Dale. fácil, que los mails se me retraspapelan, porque vieron que cuando mandás un mail para todos, me llegan a mí los 53 mails, y ahí ya me quedaron. Dale. Yo no te lo quise pedir porque dije, bueno, re atrevida, le pedí al WhatsApp. No, yo No. lo pongo a disposición siempre, aunque después en el IDES me retan porque la vía comunicacional es en la plataforma. Ok, Hacemos todo, no pasa nada. pero bueno, sí. Dale. Bueno, Listo, subo la clase y profe. te Nos espero. vemos, gracias. Chau. Dale. Genial, chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.